En el vídeo de hoy retomamos la actividad por donde la dejamos en el vídeo anterior, ¿no? Colocamos la fuente de calor y el ventilador ya en nuestra incubadora casera, pero cometimos, bueno, no fue un error, se nos quedó ahí en el tintero que tendríamos que haber probado conectando directamente el ventilador y las resistencias para estar seguros de que funciona correctamente antes de poner el termostato, que es precisamente lo que quiero hacer en el vídeo de hoy. Pero ya digo, antes de seguir adelante, lo primero que vamos a hacer es comprobar que el ventilador, que ya lo veis aquí, y la fuente de calor que está un poquito más arriba, ahora la veremos cuando acerque el primer plano, funcionan correctamente. Y voy a coger y le voy a meter corriente directamente al cable y vamos a comprobar de que no haya ningún problema. Con la fuente de calor, con la resistencia, no creo que haya ningún problema porque es nueva, es comprada, pero así todo hay que asegurarse. Pero el ventilador sí, porque el ventilador tiene ya un montón de años, lo hemos reciclado para esta incubadora, porque bueno, ya que lo teníamos, no íbamos a gastar un dinero extra teniendo todavía algunos ventiladores de este tipo y que tan buenos resultados nos ha dado. Pero ya digo, nuestra intención es, aparte de probar esto, no nos va a retrasar, vamos a intentar conectar, dejar ya conectado nuestro termostato, el STC 3028, y ver si salta, si funciona correctamente en el vídeo de hoy. Ya más adelante, pues evidentemente miraremos los ajustes, miraremos calibración. Me pensaré si colocamos una bandeja de volteo automático en la base o simplemente hacemos mediciones de temperatura en la base y la dejamos con volteo manual. No lo sé. A medida que vayamos avanzando en los vídeos, pues iremos decidiendo todas estas cosas. Lo que sí quiero que quede claro en esta serie de vídeos que hemos comenzado con esta incubadora en este congelador, es que cualquiera que pueda ver estos vídeos y tenga, hombre, por lo menos algunos conocimientos, sea capaz de hacer su propia incubadora casera con buenos resultados de incubación. Y todo esto lo traemos, como siempre, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un primer plano más cerquita y voy a quitarle el cepillo al escobón para poder barrer la parte de dentro de la incubadora, porque tiene todavía mucha fibra y para ponernos a andar dentro, ya sabéis que la fibra pica un montón y ahora que estamos en verano aquí con el sudor, pues bueno, esto hace una combinación mortal, te estás arrascando el resto del día. Pues muchos compañeros, aquí está, muchos compañeros me preguntan todavía a estas alturas en diferentes comentarios que si estas incubadoras dan buenos resultados, que cómo nos va. Tenemos ya, sí es verdad que muchos vídeos son cortos, que prácticamente yo no los cuento, pero tenemos muchos vídeos ya hablando de todo y experimentando con diferentes especies y todo está en nuestro canal. La mejor forma de verlo no es porque yo os lo diga, sino porque hemos hecho ya incubaciones de un montón de especies que hemos compartido con todos vosotros. Muchas veces me preguntáis que si os puedo mandar el enlace del vídeo y todas esas cosas, pero no me puedo poner a buscar el enlace yo del vídeo para mandártelo a ti sabiendo dónde está el canal. Si yo hiciera eso con cada uno de los que me preguntan dónde está el vídeo, me faltarían horas al día para poder hacerlo. Bueno, voy a recoger la fibra de dentro con el cepillo y ahora le metemos corriente para ver cómo va el ventilador en la resistencia, ¿vale? Esto, pues bueno, hay que barrerlo. Lo suyo sería un cepillito más pequeño o un trapito, cualquier cosa, pero bueno, de esta forma también sale bien, ¿no? Y ya que vamos avanzando y dentro de poco vamos a estar ya metidos de lleno en el interior del congelador, pues lo limpiamos ya, que no hay ninguna necesidad de dejar esto sucio, ¿no? De todas maneras, para lo que nosotros todavía nos queda,
tampoco haría mucha falta, ¿no? Pero lo hacemos ya y eso que nos quitamos, ¿no? Después siempre, pues, cuando termino los vídeos, pues aparte de recogerlo todo, porque aquí esto es el patio, es donde hacemos vida a la familia y mucho más ahora en verano, pues recojo el patio para que esté presentable y poco más, ¿no? Ahora pues le voy a enroscar de nuevo el escobón, que siga cumpliendo con su función y nosotros, listos, vamos a seguir adelante. Voy a coger este plano, aunque no se me vea la cara, de todas maneras tampoco vais a perder mucho. He ido por el controlador de temperatura y humedad, aquí está ya, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí encima, porque hoy mi intención, el plastiquito va para allá, mi intención es dejarlo conectado y dejarlo ya, por lo menos que veamos que está bien conectado, para que lo veáis y para que yo también me quede tranquilo. Y mirad este cable, es un cable reciclado de un pequeño electrodoméstico que dejó de funcionar. Me gusta guardarlo prácticamente todo porque de aquí voy a sacar los cables que nos van a servir para la unión de este termostato. Nosotros, pues creo que la resistencia era de 50 vatios, tampoco hace falta que tenga mucha potencia, que aguanten mucho los cables, ¿no? Porque no tienen que soportar mucha carga y por eso cuando me preguntan qué diámetro de cable, fijaros el diámetro de cable que vamos a utilizar nosotros, ¿no? ¿Vale? Que no es un cable gordo ni mucho menos, pero porque tampoco le vamos a meter mucha carga al termostato. 50 vatios, eso es muy poquito, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos estos cables los suelo guardar porque nos sirven para diferentes cosas. Y si os fijáis, pues prácticamente tiene el mismo diámetro porque este trozo de cable proviene de donde mismo, que es el que vamos a seguir reciclando. Ahora bien, que queríamos utilizar este termostato para una incubadora de mayor tamaño que necesite más carga, pues entonces lo ideal es mirar las características del termostato, ver cuánto soporta el relé y ver si va a poder aguantar la carga que le vayamos a meter. 50 vatios, hoy en día cualquier controlador de temperatura lo puede soportar sin problemas, ¿no? Pero ya digo, si vamos a meter más fuentes de calor, más potencia, porque la incubadora sea mayor, lo miramos y salimos de dudas. Hay algunos compañeros que en vez de comprar termostatos que aguanten más, simplemente le incorporan un relé externo al controlador, ¿vale? Pero ya para eso hay que tener algunos conocimientos más de electricidad, de electrónica, para poder hacerlo, o ver otros vídeos paso a paso. Pero normalmente estos pequeños controladores aguantan y mucho. Y si vamos a hacer una incubadora, por ejemplo, en un frigorífico, que es lo que yo recomiendo para hacer incubadoras grandes, mejor que utilizar madera o también otros compuestos, pues el frigorífico mantiene muy bien la temperatura y porque le pongamos dos fuentes de calor de 50 o dos como esta, 100 vatios lo va a soportar también perfectamente. Pero de todas maneras, quiero que tengas en cuenta que en las características del dispositivo viene incluso muchas veces serigrafiado en la parte del relé qué es lo que es capaz de aguantar. No vaya a ser que después cualquiera compre uno de estos económicos, baratitos, pequeñitos, y le meta 200 vatios y diga, pues Antonio Incubadoras en un vídeo dijo que esto es muy frecuente y muy normal en YouTube. Hay que medirlo todo porque si no después, incluso no diciendo algunas cosas, te ponen en los comentarios que tú lo dijiste. Yo muchas veces he tenido que ver vídeos para confirmar que no he dicho algunas cosas, estando seguro, pero digo, voy a ver el vídeo antes de contestar un solo comentario, ¿vale? Continuamos, vamos a seguir adelante, vamos a pelar algún cablecillo y vamos a meterle corriente al ventilador y la resistencia para salir de dudas. Bien, pues para meterle corriente he visto que tenía la cabeza esta del enchufe, le he pelado los dos extremos y se los voy a poner
pues al cable que lleva al ventilador y la resistencia, ¿no? Pero ahora me voy a acercar allí a la mesa de trabajo, en la cochera, y voy a buscar cinta aislante, no sea que haga contacto con la chapa, me pegue un cortocircuito en la casa o toque la chapa y me dé un calambrazo, que es lo último que necesito ahora que estoy aquí tan a gusto grabando el vídeo. Pues bien, voy a buscar esa cinta aislante, se la voy a poner, le meto 220, que es la luz de nuestra casa, y vemos desde dentro cómo se porta el ventilador y la resistencia, que tengo ganas sobre todo de ver la resistencia, qué calor desprende y demás. Son 50 vatios, tiene que haber suficiente para la parte de dentro, pero como sabéis, como nunca he usado esta resistencia, pues también tengo curiosidad por ver cómo se porta, ¿vale? Busco la cinta y ahora vuelvo. Ya estoy aquí, tendré que dar todavía más de una vuelta para ir buscando las herramientas. Quiero decirte que todos estos vídeos de esta incubadora casera que estamos haciendo lo tienes aquí arriba en el enlace que te aparece, donde en esa lista de reproducción estamos guardando todo lo referente a lo que estamos haciendo, para que no tengas que ir buscando los vídeos por separado. Y que a lo largo de este vídeo, pues cada vez que te aparezca aquí arriba el enlace de algo, pues ahí tienes un montón de información. Normalmente los enlaces que compartimos aquí en la parte de arriba son referentes a todas las incubadoras que ya hemos hecho. Por ejemplo, haz tu incubadora aquí, ha aparecido al principio del vídeo. Ahí están todas las incubadoras que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y también otras cosas podremos, como la codorniz tiene tanto éxito, pues también ponemos un vídeo de cómo criar codornices en casa, otra incubadora que hicimos fácil, también ponemos enlaces a nuestro canal donde hacemos pruebas a incubadoras comerciales. En fin, que si estáis atentos a lo que aparece aquí arriba, cada cosita que aparece aquí arriba anunciando algo, pues si picas ahí es el enlace para ir a diferentes vídeos de nuestro canal. De todas maneras, no picas ahora, quedaros en este vídeo porque vamos a seguir avanzando, y ya cuando termine, si queréis, pues ponéis otra vez el principio, picáis y salís de curiosidad y podéis ver los vídeos que aparecen ahí. Pero ya digo, en ese enlace que he recomendado anteriormente tenéis todo lo que estamos haciendo con esta incubadora, ¿vale? Le meto 220 y si no explota rápidamente volveremos. Desde este ángulo, desde aquí, se ve todo mucho mejor. Bueno, ya tengo preparado el enchufe, este primer plano que desde aquí se ve todo mucho mejor en el interior de nuestra incubadora. La resistencia no la vamos a ver calentar, evidentemente, pero estos ventiladores sí suelen hacer ruido, sobre todo porque como yo le puse de separación tuercas metálicas, pues el ruido yo creo que se va a escuchar perfectamente en la grabación del vídeo. Y ahora después, cuando comprobemos si funciona o no, pues ya tengo por aquí preparadas algunas cosillas que ahora te cuento de qué se trata y para qué lo vamos a hacer. Voy a meterle 220 voltios, ahí va. Y creo que se escucha perfectamente. Pues está funcionando. Ahí está el ventilador y la resistencia. Lo voy a quitar y ahora os voy a decir qué es lo que tengo aquí y qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, como ya hemos comprobado de que funciona, pues voy a hacer una cosa que ahora os cuento, y ahora lo que quiero saber es si calienta el interior de la incubadora o no, ¿vale? Porque, repito, como no he usado esa fuente de calor antes, pues tengo mis dudas y quiero salir de ellas, ¿no? Si fuera algo que estuviera haciendo para mí, pues haría la incubadora del tirón, y si me encuentro alguna sorpresa, como es para mí, pero como la estoy haciendo delante de todos vosotros, pues quiero estar seguro antes de continuar y perder tiempo y haceroslo perder a vosotros, ¿no?
Lo que quiero hacer es, tengo por aquí uno de los medidores con sonda que compramos, le voy a poner las pilas, porque los tengo guardados, evidentemente para que no gasten pilas tontamente, pues se las tengo quitadas. Se las voy a poner ahora y voy a coger un poquito de cinta, la voy a pegar aquí arriba para que la sonda quede aquí arriba justo enfrente y la voy a dejar colocado en el exterior. La voy a dejar funcionando. Se me ha apagado esta luz que tenía aquí. La voy a dejar funcionando durante algunos minutos y vamos a comprobar si sube la temperatura, que yo vea que es capaz de llevar la temperatura hasta 38 grados, ¿no? Porque si por casualidad esa resistencia conectada directamente junto con el ventilador no es capaz de llegar a 38 grados, pues entonces con que le conectemos el termostato no va a cambiar absolutamente nada, el termostato no va a hacer que den más calor. Entonces eso indicaría que esa fuente de calor no es suficiente para un habitáculo, por ejemplo, como este. Yo creo que sí, 50 vatios yo creo que no va a tener problemas. Pero es lo bueno de hacer pruebas antes. Tú puedes decir, Antonio, yo tengo una caja así de grande, con 50 vatios es suficiente, pues puedes probarlo tú. Le metes dentro los 50 vatios, lo conectas directo y mide. Si llega a 38 ya es suficiente. Si llega un poquito más, mucho mejor todavía. Y si calienta muchísimo más de 38 y muy rápidamente, es que te has pasado de potencia. ¿Que vale? Sí, pero repito, te has pasado de potencia. Con menos consumo vas a conseguir los mismos resultados. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que aquí en España, con lo cara que está la luz, el consumo eléctrico está por las nubes, pues hay que optimizar lo máximo y si con menos potencia nos vale, pues mejor que mejor, ¿vale? Voy a coger aquí en la sonda, la voy a pegar aquí arriba, ¿veis? Voy a poner, que ya está funcionando, fijaros lo que está marcando ahora mismo. Ya os digo que hace tela de calor aquí en Andalucía, en Marchena, en mi pueblo. Estamos por la mañana, cuando estoy grabando este vídeo, aprovechando el finde, y ya tenemos 28 grados, que va a subir un poquito más, casi 29 grados de temperatura. Aquí cuando hace calor es una barbaridad. Pues vamos a cerrar. Ahí vamos a dejar esto puesto encima. Voy a conectar de nuevo nuestra incubadora y vamos a ver si sube la temperatura y por supuesto si llega a los 38 grados que os comento. No sé si ahora estáis oyendo el ruido que hace, pero ya veis que por la tontería de poner tuercas en vez de poner taquitos de goma, vais a conseguir mucho menos ruido, porque evidentemente en una casa que no sea muy grande y tener un cacharro todo el día funcionando haciendo este ruido, durante el día con las cosas cotidianas no os vais a enterar prácticamente de nada, pero de noche, en el silencio de la noche, yo os aseguro que toda tu familia te lo va a decir. La dejo funcionando así un rato y después vamos viendo cómo se comporta la temperatura. Habéis visto que la temperatura estaba en 28, ponle 29 grados, vamos a ver si sube. Lleva un ratillo funcionando y ya estáis viendo por qué temperatura va, casi 41 grados y sigue subiendo. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que teniendo en cuenta que hemos puesto la sonda en el techo pegada, recibiendo directamente todo el cañonazo de aire, pues está muy bien y está bien que siga subiendo. La vamos a dejar todavía un poquito más, porque hay que tener en cuenta que eso es el cañonazo de aire que queremos evitar que vaya después hacia los huevos directamente. Por eso chocará entre el techo y el rincón y ya bajará más debilitado, pero creemos que haciendo un buen reparto de aire caliente abajo en la base, que es donde nos interesa, ¿no?
Pero lo más importante, ya lo estáis viendo, es que con esos 50 vatios, con esta resistencia, pues que funciona la cosa y que está bien. Y salimos de dudas, ¿vale? A la hora de hacer las conexiones del termostato ya sabemos que el pack del ventilador y la resistencia, la fuente de calor, van perfectamente, ¿vale? Aunque te parezca una tontería, es algo muy importante, porque si después, que pasa muchas veces, no nos sale todo bien a la primera, después de hacer las conexiones, siempre es bueno saber qué cosas podemos descartar y con cuáles tenemos que seguir mirando atentamente, ¿no? Una cosa que te quiero decir es que, bueno, ahora mientras estaba esperando a que se cargara un poco el móvil para poder seguir grabando, pues me ha dado por curiosidad por mirar la resistencia, a ver si la veía incandescente o que a simple vista pues la viera que estaba calentando, y no he tenido otra brillante idea que tocarla así con el dedo la rejilla a ver si calentaba, y claro, no me he acordado que no hemos puesto ninguna protección en los cables y me ha pegado una sacudida a 220 voltios que el patio se me ha quedado pequeño para ir pegando saltos del calambrazo que me ha metido. Eso me hace recordaros que, bueno, nosotros estamos haciendo la incubadora sin ningún detalle de acabado, porque no la vamos a dejar tal cual, la vamos a desmontar después y vamos a seguir experimentando. Pero que si tu caso es que quieres dejarla definitiva para tu casa, que por favor todos esos cables, todas esas conexiones, les pongas protección, porque después cuando estés incubando o estés a otro tema con la cabeza puesta en otro sitio, se te va la cabeza y al final te pasa lo que a mí. Por eso hay unos cables retráctiles que se los pones, le aplicas calor y ya no tienes problema ninguno, o con cinta aislante o con fichas de empalme, con lo que quieras, pero que no se te vayan quedando cosas atrás tan importantes que después ocurren cosas como esta. Pues ya veis, está en 43 grados y va a seguir subiendo a medida que el interior se caliente, y mucho más, repito, teniendo en cuenta que la sonda la hemos pegado arriba para hacer esta prueba, ¿vale? Pero que no es el sitio que vamos a destinar a la sonda, que es simplemente para hacer esta prueba. Después hay compañeros que a lo mejor llegan hasta la primera parte y ven que he puesto la sonda en el techo y dicen, bueno, ya no sigo tragándome este vídeo, yo ya sé perfectamente lo que tengo que hacer, y ahora le ponen la sonda pegada al techo para terminar la incubadora definitiva. Así después vienen los errores y los malos entendidos, ¿vale? La sonda está en el techo para lo que nos está sirviendo ahora mismo, para salir de dudas en si es capaz de calentar el habitáculo con 50 vatios y, por supuesto, para ver si funcionaba o no, ¿vale? Voy a apagar, voy a desconectar, le voy a quitar el cable, voy a dejar los dos extremos pelados del cable que une el ventilador y también la fuente de calor, y porque ya nos vamos a dedicar a nuestro termostato, el STC 3028, y ahora en el vídeo de hoy quiero deciros con todo detalle, lo más fácil posible, cómo se conecta y cómo funcionaría o se vería el display una vez que esté bien conectado. Pero antes que nada también, pues me gustaría explicaros un poco la pantalla y demás para que no empecéis perdidos del todo. Ya después, cuando lo conectemos en el siguiente vídeo, pues nos dedicaremos a programarlo. Ahí ya nos pararemos más detenidamente en acceder al menú y demás, y por supuesto, si no tardamos mucho, pues en el mismo vídeo haremos la calibración del interior. Como tengo 5 dispositivos de estos, pues pondré uno en cada esquina, otro en el centro, lo sellaré con cinta aislante y así podremos ver de una vez por todas cómo van evolucionando las 4 esquinas. No preocuparos, porque vamos a ver qué temperaturas marcan cada uno de ellos. Para ver la diferencia los numeraremos y tendremos en cuenta esa diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una calibración para que veáis cómo se hace la calibración, pero esta calibración hay que hacerla realmente con un termohigrómetro que sea de nuestra confianza. Yo tengo por allí uno que es el que yo siempre utilizo,
y después de hacer la calibración con estos dispositivos, sabiendo qué error tiene cada uno de ellos, después, para estar seguro de que hemos dejado una buena temperatura en la base, le haré una medición en el centro nada más, que con eso nos sobrará, de qué temperatura realmente hay, para ver si hemos dejado la incubadora bien calibrada o no. Con eso podremos decir que tendremos esta incubadora, esta primera fase, terminada. Una incubadora de esta manera, no como las hacemos nosotros, pero así con el ventilador en el lateral y la resistencia, como ya habéis visto, están dentro, ¿no? Después haremos otra variante, pero que si nos dan buenos resultados de la forma que hacemos cada una de ellas y estamos contentos, pues cerraremos ese capítulo y lo subiremos a nuestro canal de cómo hacer una incubadora casera de principio a final en diferentes modelos. Primer plano del termostato. Me he puesto aquí cómodo en la silla. Aquí, evidentemente, esto no es un vídeo de depilación ni de belleza masculina ni nada por el estilo. Por comodidad, pues me he puesto así. Le saco este primer plano y vamos a ver si explico rápidamente. Veréis, esto es un doble controlador. No solo controla la temperatura, sino que también es un higrostato, controla la humedad relativa. Para personas que tengan problemas para el tema de la humedad relativa y quieran hacer otra variante de la incubadora controlando también la humedad relativa, pues por eso hemos escogido este termostato, ¿vale? En nuestro canal hablamos de todo, ya hay vídeos de todo, de cómo conectar la parte de humedad relativa y de cómo conectar la parte de temperatura. Nosotros aquí vamos a hablar de la parte de temperatura, porque esta parte solo la vamos a utilizar para que nos mida la humedad relativa en el interior, porque al fin y al cabo, evidentemente, también es medidor. Y todo, fijaros, con la misma sonda, ¿vale? Cuando llegue el momento de la sonda, pues ya os diré dónde la vamos a colocar. La sonda, pues la tiene conectada, ya estáis viendo, no tiene mayor historia. Y después, si nos vamos aquí a la parte de la serigrafía, fijaros, voy a quitar la sonda para que no moleste, ahí, fijaros, pues tiene estos bornes donde ahí meteremos la tensión, los 220 voltios, esta parte no la vamos a tocar porque este es el relé para el tema de humedad relativa y esta es la parte que sí vamos a utilizar, que es el relé para el tema de controlar la temperatura. Después, fijaros qué bien viene todo indicado, porque hay este mismo dispositivo a 12 voltios, a 24 voltios y en nuestro caso, pues ya estáis viendo a 110, 220 voltios. Vaya que se ha oscurecido un poquito la imagen. Vamos a ver. Y como ya digo, la mayoría de los dispositivos vienen todos muy bien señalados, incluso ya no en las instrucciones, sino en el propio controlador, ¿no? Y aquí en esta parte, pues aquí tiene la parte de temperatura, que es esta pantalla que viene marcada, aquí lo tenéis, bueno, lo voy a mirar un momento de cerca, con el número 1 y el otro, el de la humedad, viene con el número 2 y después aquí tenéis las teclas para los ajustes que vienen también con el número 1 y con el número 2, ¿vale? O sea que a simple vista, aparentemente, no tiene por qué darnos ningún problema de conexión. Ya después hay que estar muy atentos en el momento de conectarlo, porque muchas veces a mí también, por hacer las cosas rápido, por un exceso de confianza, pues también muchas veces me equivoco. Que no creeros que yo todo lo hago perfecto y que como he hecho tantas incubadoras, todo es coser y cantar. Es lo mismo que cuando uno conduce el coche. Dicen que tan malo es ser nuevo y estar empezando como ser ya viejo conduciendo y confiarte en exceso con algunas cosas. Ni una cosa ni la otra. Pues ya digo, vamos a pelar algunos cables, vamos a ponernos manos a la obra y bueno, vamos a ponernos con el tema de la conexión de este termostato. Estoy mirando y mientras estoy hablando estoy viendo que, bueno, esta sonda, por no quitarle los cables y quitarle esta tapa y demás, posiblemente
la ponga por fuera, le dé una ubicación definitiva, pero después la pase por la puerta, aunque después cierre con la puerta y se vea el cable, porque, repito, al fin y al cabo, pues nosotros la estamos haciendo de prueba para mostraros cómo es, ustedes ya la hacéis de la mejor forma posible, ¿no? Por eso quizás al ver el grosor del cable y demás, pues el agujero a lo mejor tenía que haberlo hecho un poquito más gordo, de más diámetro, pero si os digo la verdad, después de la experiencia con el taladro y las brocas, no me pongo otra vez a agrandar ningún agujero, vamos, ni loco. Así que iremos contándolo todo, evidentemente para obtener buenos resultados, pero ya digo, el acabado que tú le des en tu casa, mientras mejor, pues mejor para ti, ¿vale? Me levanto, vuelvo a poner la cámara en posición porque ahora nos centramos en la parte de arriba de la incubadora y las conexiones del STC 3028. Bueno, veréis, no creo que haga falta deciros que aquí no se tira nada y que esto nos va a servir para dar corriente al termostato llegado el momento, ¿vale? Que esto lo vamos a poner aquí para después cuando nos toque recoger, pero que este es el cable del ventilador y la resistencia, ¿no? Ahora después pelaremos más cables, pero que esta cabeza nos va a servir después para meter corriente al dispositivo, ¿vale? Y os vuelvo a repetir, nosotros lo estamos haciendo así porque estamos reciclando cosas sabiendo que después no se va a quedar tal cual, pero no haced vosotros esto porque después enseguida aparecen los comentarios, cualquier día va a salir cualquier casa ardiendo y con razón, 40.000 historias, pero claro, son personas que no suelen ver el vídeo entero y nosotros no estamos diciendo que utilicéis estas cosas, simplemente lo hacemos porque reciclamos, porque no vamos a gastar más dinero y porque nosotros no vamos a dejar la incubadora tal cual la hagamos, que la vamos a volver a reciclar y vamos a continuar experimentando, que de eso se trata nuestro canal. Y ahora, primerísimo plano porque nos hace falta. Vamos a empezar con las conexiones y vamos a hacerlo de la forma lo más fácil posible, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ver la parte por la cual le entra directamente los 220 voltios, que es la tensión, la luz de nuestro hogar, al termostato. Y esto lo hace por aquí, además lo tenéis señalado, en el 1 y en el 2. Nosotros hemos preparado por aquí dos pequeños cables, no demasiado largos. Olvidaros del color, el color no es lo importante, ¿vale? Simplemente que eran de ese color y ya está. Lo que vamos a hacer es conectar los 220 voltios, ¿veis? Aquí tiene su ficha de empalmes con unos pequeños tornillitos, ya hemos preparado nuestro destornillador y demás, y hemos preparado también una ficha de empalme. ¿Por qué? Porque después de ahí tiene que salir algún que otro cable hacia la zona de resistencia, zona de relé, ¿vale? Pero ahora mismo la conexión que tenemos que hacer es directamente meter aquí 220 voltios de aquí a la ficha de empalme y de aquí ya después pondremos el conector a la corriente y todo lo demás, pero sabiendo que aquí va a haber 220 voltios, después de aquí podremos derivar cables a las partes que lo necesitemos. Ya después se me está ocurriendo que para terminar el vídeo, si todo sale bien, puedo coger la pizarrilla y terminar explicando el cableado directamente sobre la pizarra para así intentar aclarar por si queda alguna duda después de lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, pues cogemos evidentemente esta ficha de empalme y nos ponemos a hacer las conexiones. Hay veces en las que hay compañeros que, bueno, lo intentan por su cuenta, que está muy bien, y cuando ya ven que la pantalla hace cosas raras, que le parpadea el display o que le aparece diferentes letras, entonces pues se ponen en contacto con nosotros para preguntarnos qué es lo que está pasando, que lo han hecho todo bien, pero mira lo que les aparece, ¿no?
Y bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Evidentemente todo bien no está conectado, si no, no aparecerían las barbaridades que muchas veces aparecen en los termostatos. Eso es así, ¿vale? Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Veis? Estoy conectando los cables a la ficha de empalme y ahora de aquí pues directamente a la conexión, como estoy diciendo, de la entrada de tensión. Pues no solo eso, muchas veces ya, bueno, ya uno con el tiempo pues se ríe uno por una sencilla razón. No es porque me tome a cachondeo los comentarios, no. Me río porque hay veces que hay otros compañeros que a lo mejor siguen otros canales y lo veo perfecto, pero a lo mejor dicen, tú dijiste, y perdona, pero yo no he dicho, perdona, que era otro. Bueno, tú me podrías decir, yo cómo te voy a decir nada de lo que te explica otro compañero en otro vídeo diferente y en otro canal. Yo no puedo, vamos, ni puedo ni voy a hacerlo. Pero quiero que entendáis que buscar un error de conexión entre un entramado de cables de sabe Dios cuántos cables y que ahora después cuando tú no eres capaz de dar con el error me preguntes a mí, pues es muy complicado, ¿veis? Ya está conectado, como estoy diciendo, aquí le vamos a meter 220 voltios y si tenemos que sacar algún cable que tenga que llevar corriente, pues ya lo hacemos directamente desde esta parte, ¿vale? Así, pues el trabajo se nos abrevia y muchísimo. Ahora fijaros, aquí arriba viene perfectamente cuál es la parte de la humedad relativa y cuál es la parte de temperatura. Nosotros vamos a utilizar la parte de temperatura. Ya os digo que en nuestro canal tenéis vídeos de este termostato, incluso probamos un vaporizador para la humedad relativa en las incubadoras que tenían problemas para subir ese porcentaje de humedad, y que no nos vamos a parar en eso porque lo que nos interesa es la temperatura. Pues nos vamos a quedar con la parte del relé, ¿veis? Aquí tiene las conexiones y ahora he cogido, voy a poner aquí el termostato, esto es el cable que lo he pelado un poquito más para que los cables que trae se puedan separar un poquito más y nos permita más libertad de movimiento. Uno de los extremos lo vamos a conectar a una de las conexiones de relé, ¿vale? La conecto y ahora te lo muestro, ¿vale? Para que veáis que hay compañeros que nos dicen, he conectado la fuente de calor y hace las dos conexiones directamente a la parte de relé. Y no va así. Ya estáis viendo que nosotros directamente vamos a conectar al relé una de las dos partes del ventilador y la resistencia. Lo que ocurre es que estos tornillos tienen una ranura tan pequeña que me cuesta trabajo con este destornillador, pero es que creo que no tengo un destornillador, estoy casi seguro que no tengo un destornillador tan pequeñito como sería lo ideal, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo. Es que aparte tengo que estar mirando para no salirme de la pantalla, ¿vale? Ahora, creo que sí, ahora. Tengo que estar mirando, pues, para no salirme de la pantalla, ¿vale? Ahí está. Ya tenemos, ¿veis? El cable, uno de los cables de la resistencia y el ventilador conectado a uno de los extremos de la salida del relé. Bueno, en el vídeo no se nota, pero me he tomado un pequeño descansito para seguir explicando con detenimiento pues las conexiones del termostato STC
3028. Aquí en el vídeo no pasa el tiempo igual de rápido que grabándolo. Cuando te das cuenta, entre toma y toma, entre grabación y grabación, pues la verdad es que se pasa el tiempo rápido. Media mañana ya y aquí seguimos. Pues bueno, hemos conectado uno de los extremos, como habéis visto, del cable que viene del ventilador y la resistencia, y el otro lo vamos a conectar a nuestra ficha de empalme donde van a ir los 220 voltios a uno de los extremos. Vamos a quitar, por ejemplo, el azul, ya que este es azul, pero que no tiene nada que ver, ¿vale? Vamos a quitar el cable azul, los vamos a unir y los volvemos a meter, ¿vale? Vamos a unir los cables. Esperemos que quepan, porque la verdad es que la ficha de empalme no es muy grande, porque he estado buscando a ver si tenía alguna más gorda, pero la verdad es que no he encontrado para esto, ¿no? Voy a sacarle un poquito más y voy a desatornillarlo para que el espacio que quede sea el mayor posible, ¿no? Y podamos seguir avanzando poquito a poco. Ahí está. La metemos ahí y ya tenemos conectado. Después no preocuparos que vamos a coger la pizarra, lo vamos a hacer definitivamente porque ahí me puedo explicar mejor y si hay algún problema, pues bueno, ya está hecho. Os repito, hemos conectado el cable que viene de la resistencia y del ventilador, un extremo lo hemos conectado al pin número 8 del relé, ¿vale? Y ahora, pues el otro extremo, el otro cable que venía del ventilador y la fuente de calor, lo hemos conectado aquí a la ficha de empalme donde va a llevar 220 voltios, ¿vale? Ahora voy a pelar otro cablecillo y vamos a hacer la última conexión que nos falta, para que veáis que no tiene tantas conexiones ni tanto lío si nos centramos en lo que estamos haciendo y estamos pendientes, evidentemente, de lo que tenemos que estar pendientes, ¿no? Ahora, con esto he quedado fenomenal, pero imagínate que lo conectamos y explota algo. Entonces, sería para borrar el vídeo. Pero, en fin, vamos avanzando poco a poco. Ahora, mientras que en el vídeo no ha pasado prácticamente nada y rápidamente estamos aquí, he estado pelando los extremos del cable que vamos a utilizar para la siguiente conexión y bueno, vamos a ir con este trozo de cable con un extremo a la toma de relé que nos queda libre, que sería el pin número 9, ¿vale? El pin número 9 y vamos a conectarlo ahí. Conectamos ahí. Hay que tener mucho cuidado con los pelillos que no se queden sueltos porque eso después son cortocircuitos. Si no en el momento de hacerlo, a lo mejor en el tiempo, con el uso y demás, ¿vale? Ahí. Vamos a intentar apretarlo más todavía. Ahí está. Y ahora el otro extremo lo vamos a conectar a 220 en el otro extremo junto con el cable también marrón, ¿vale? Vamos a quitar el cable. Ahí está. Ahora haremos un empalme. Sacamos, le empalmamos el cable. Y directamente voy a abrirlo mucho más porque nos pasa igual que con lo otro. Es un orificio no muy grande porque la ficha de empalme, bueno, si fuera más grandecita nos ahorraríamos muchísimas cosas, ¿no? Está libre, vamos allá. Apretamos.
apretamos bien fuerte y ya tenemos también la conexión, ¿vale? Ahora voy a buscar un cable que sea larguito para conectar el enchufe, este que tengo aquí, ¿veis? Porque si lo hago directamente tengo muy poco sitio para maniobrar y pues bueno, lo conectaré y le metemos caña para ver si está todo correcto y podemos empezar a probar nuestro termostato, ¿vale? De todas maneras estoy viendo un cablecillo suelto ahí y voy a ir a buscar un destornillador más pequeñito de punta plana a ver si lo encuentro para poder apretar mejor para que no nos pase en el vídeo ninguna cosa imprevista, ¿vale? Busco y continuamos. Fijaros que por no buscar antes resulta que sí he encontrado un destornillador con la punta más pequeña y sabéis qué es lo que he hecho, que como antes fijaros la diferencia y por eso costaba tanto, pues he afianzado todas las conexiones de nuevo, ahora han quedado de lujo, fenomenal, con este pequeño destornillador, fácil, y ahora sí están las conexiones hechas de confianza. Lo que voy a hacer ahora, voy a mirar por ahí, porque siempre me gusta guardar y reciclar, y a ver si en vez de poner estos empalmes con esta cabeza tan cortita, tuviera por casualidad un cable viejo también de este tipo y lo corto así bien largo, y la verdad que a la hora de probar nuestra incubadora y demás nos va a venir mucho mejor que esto, porque quiera que no son dos empalmes más, ¿no? Sigo mirando en un momento y vamos a ver si podemos probar ya nuestro termostato. Y resulta que sí, fijaros, he encontrado un cable bastante largo de corriente. Bueno, lo he encontrado, se lo he quitado a otra incubadora, ¿vale? Se lo he quitado a otra incubadora casera que tenía por ahí. Después, cuando termine este proyecto, pues se lo pondré, pero para no tener que hacer más empalmes con cables más cortitos ni nada por el estilo. Pues le metemos 220 voltios a esta ficha de empalme donde hemos hecho las conexiones de 220, ¿vale? Tampoco tiene mayor historia, no preocuparos, porque lo vamos a ver en la pizarra. Me gusta explicarlo con más detalle, que ahí se ve mejor. Fijaros, ¿veis? Ya le hemos metido 220 voltios. Le voy a quitar el cablecillo que tiene aquí a la sonda, porque la sonda, aunque lo ponga a través de la puerta para no ponerme ahora a hacer otra vez agujeros, porque no tengo ni gota de ganas, voy a estirazar el cable, voy a colocar el termostato en posición. El termostato también me gustaría que lo anclarais, que no lo dejarais aquí a pleno movimiento como quisiera, porque después eso es a la larga problemas de todo tipo, ¿vale? Lo dejáis aquí bien anclado y que no se mueva, y ya olvidáis del termostato si tenéis que desplazar la incubadora para un lugar o para otro, ¿vale? Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa mientras preparamos esto un poquito antes de la conexión y ver qué tal va todo. Vamos a hacer una pausa para dejaros con incubadoras vuestras, incubadoras de compañeros que nos hacen llegar sus vídeos, bien para compartir sus éxitos, bien para compartir sus problemas, y como siempre me gustaría que a pie de vídeo dejarais vuestro comentario en modo de ayuda por si aparece alguno de los vídeos donde compañeros solicitan, pues eso, en respuesta a algunas preguntas, a algunos problemas que se encuentran con sus incubadoras. Vamos a poner algunos, si queréis podéis seguir enviándonos vuestros vídeos, no me sé el número de teléfono, pero en nuestro Facebook tenéis nuestro WhatsApp a donde nos podéis hacer llegar vuestras consultas y vuestros vídeos, que los vamos poniendo todos poquito a poco. A la vuelta de estos vídeos, de estos comentarios, de estas dudas, nosotros continuaremos con nuestra incubadora casera. ¿Cómo vas, Antonio? ¿Han estado saliendo los pollitos? Aquí es donde están los que han salido de acá. Tengo varios huevos picados.
varios. Están casi todos los huevos picados. Estos que están aquí. Pero teniendo temperatura, o sea, la humedad en alto, hasta en 80, pero no salen. Y ya están así de anoche. En este tipo de vídeo que nos envían, y evidentemente comprenderás que sin poder hacer nosotros nuestras propias mediciones, pues tenemos que confiar en lo que nos dicen, ¿no? Lo que está claro es que estos pollitos, si salen, posiblemente con ayuda, pues no se van a crear en las mismas condiciones porque la incubación realmente no ha ido a bien, no ha sido buena. Y si consiguen salir adelante en su etapa de crecimiento, pues van a llevar acumulado ese retraso que siempre mencionamos, ¿no? En este tipo de incubadoras así grandes, siempre damos los mismos consejos, que son los principales problemas que nosotros nos hemos encontrado y que vosotros nos enviáis también. Y son los siguientes. Uno, que no se puede aprovechar tanto el espacio, el poner una bandeja que pille la dimensión completa del frigorífico, porque eso va a perjudicar la circulación del aire caliente. Mejor utilizar rejilla que no los propios cartones de huevos, porque vamos a poner más barreras. El intentar poner las bandejas lo más cerca posible una de la otra, siempre buscándonos la forma de que podamos acceder al interior de los huevos si lo necesitáramos, pero que mientras más diferencia haya entre una y otra, mayor dificultad a la hora de conseguir la misma temperatura en cada una. Aparentemente tenemos mucha capacidad por aprovechar el espacio al máximo, pero créeme, muchos de esos huevos no van a estar en condiciones de salir adelante. Entonces es espacio que tenemos perdido. Y después, si supuestamente la humedad está bien o ha estado bien durante la incubación, la temperatura baja, también ocurren estas cosas, que el pollito parece que se desarrolla normalmente, pero va incompleto, acumulando esa falta de temperatura hasta el final, hasta que pican y ya no logran salir. Muchas veces hasta rompiendo el huevo fallecen poco después. Y lo que hemos dicho, si se te ocurre alguna que otra idea, puedes dejarlo a pie de vídeo en los comentarios. Mientras más ideas, mientras más cosas diferentes, pues mayor probabilidad de que el compañero dé con cuál ha sido el problema. Porque ya digo, muchas veces el problema hay que resolverlo en el lugar donde se producen, porque es ahí donde está la incubadora y evidentemente es donde nos interesa saber la temperatura, la humedad relativa de dentro y también la de fuera, por el tema de la oxigenación de huevos, que no olvidemos es otro tema muy importante. Mire, don Antonio, yo soy Machuca, soy Daniel, de acá de la Argentina, estoy hablando. Estos son los ñanducitos que nacieron, mire, de 4 huevos nacieron 3 y tardaron 33 días para nacer, no 42 como dicen, de 42 a 45 días. A los 32, 33 días nacieron, mire, los 3. Y acá le muestro las cáscaras de los huevos, fíjese la fecha. Esa fecha, mire, dice el 25 del 11. O sea que le puse el 25 de noviembre. Mire. Con Daniel de Argentina estuvimos hablando en bastantes ocasiones, creo que por WhatsApp, y tenía una incubadora que le daba unos resultados increíbles. Y ahí tenéis uno de ellos, con estos ñandús pequeñitos, que, bueno, le dijimos que cuando tuviera resultados nos enviara el vídeo, más que nada porque es algo diferente, poco habitual, ¿no?, en el tema de incubación por aquí, y al final pues él quiso compartirlo con nosotros. Y dice que se le adelantaron un montón. Ocurre muchas veces que en especies que tienen muchos días de incubación, el incubar con algunos grados de más, aunque sean pocos,
se pueden producir estos adelantos. Y al contrario, si incubamos con un poquito menos, se pueden atrasar un poquito más de lo que habitualmente es. Pero claro, siempre teniendo mucho cuidado, porque más temperatura puede pensar cualquiera, le meto caña y se me adelantan un montón. Pues no, porque hay ahí un límite que si te pasas se quedan dentro del huevo, o si nacen con problemas o con unos retrasos que irán acumulando, y con temperatura baja pues pasa lo mismo. A lo mejor tienes suerte y salen, aunque sean con ese retardo en los días, pero puede que a lo mejor ese retardo por baja temperatura, demasiado baja, sea tan grande que el pollito salga con problemas, con el saco vitelino por absorber, o simplemente se quede condenado dentro del huevo, y aunque lo ayudemos, como no está con su formación completada, pues se quede en el interior, ¿vale? ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Aquí le muestro lo que es la incubadora con capacidad para 54 huevos. Le voy a mostrar un poquito lo que son los implementos que llevan. Empezando con el timer, que es este, el control de movimiento. Ahorita, como fines demostrativos, lo tengo activado en 30 segundos. Ahorita vamos a ver el movimiento. Solamente se mueve, como le digo, con fines demostrativos. Tiene una activación de 1 segundo con un tiempo de espera de 30. ¿Vale? Aquí tenemos un LED que nos indica la activación de la resistencia, y dentro de la resistencia se activa el ventilador. El termostato está funcionando en la baja, que es el 37.3 como la mínima de temperatura, y en la alta, que sería 37.7, y llega hasta 38, que es la máxima, 38 grados. Este botón es el activador del interruptor del motor interior, que mueve la charola de los huevos o fila. Ese es el interruptor. Ahorita vamos a ver nuevamente cómo va a funcionar lo que es el volteo. Digo, como fines demostrativos, nada más están en un tiempo de 30 segundos de espera con 1 segundo de movimiento. Miren, ahí vimos, y entra el tiempo de espera con el timer. ¿Vale? La incubadora también cuenta con lo que es una charola nacedora, que esta la puede desmontar para fines de limpieza. Este igual le caben 54 huevos, sin problema puede bajarlos al momento que necesite la eclosión los huevos. Aquí se pueden montar. Este es un gotero para introducirle agua. Aquí tenemos lo que es una manguerita, que yo la tengo adaptada así en esta parte, para, en caso de que se ocupa o se requiera más humedad, con el gotero en la parte de acá afuera tenemos un orificio. Este gotero funciona de esta manera, que le llena de agua, y sin necesidad de abrir la incubadora usted puede introducirle la cantidad de agua que requiera para aumentar el porcentaje de humedad. Igualmente tengo la charola o recipiente de agua interior, esa va siempre ahí dentro, en la parte de abajo. Tenemos también lo que es el termohigrómetro, que esto realmente lo ocupo como referencia para la humedad relativa. La temperatura no lo ocupo porque no es muy exacta, entonces
yo siempre me baso en lo que es la temperatura de aquí del termostato para tener una seguridad que la temperatura está en orden, ¿vale? Esta sonda que se ve aquí es la del termostato, es la que muestra la temperatura o más bien la que lleva la temperatura interior de la incubadora a lo que es el termostato, que es este. ¿Vale? Ahorita vemos cómo está funcionando el ventilador, ya que tenemos una temperatura baja. Está activa igualmente la resistencia. Ahorita lo voy a mostrar igualmente en la parte interior, de donde tenemos el sistema, lo que es el sistema de cableado. Ese es el sistema de cableado. Tenemos dos puertas. Esta es una para el sistema de cableado en caso de que se necesite o se requiera cambiar algún dispositivo. Tenemos acceso directo a ello, ¿vale? Y lo voy a mostrar en la parte interior. Veo donde tenemos lo que es la resistencia, el ventilador, es este, y el motor en conjunto de el brazo que mueve la charola o filler de los huevos, ¿vale? Eso sería en gran parte lo que es el sistema. Esta es la incubadora completa. En la parte de atrás tenemos lo que es el interruptor general de energía, que funciona con 110 volts, y no está de más mencionarle que funciona también con un fusible de 10 amperios en caso de que tenga algún pico de energía. El fusible, la función es de interrumpir los picos y proteger su equipo en caso de algún pico alto de energía. Espero les sirva la información. Estamos en contacto, ya tienen mi número. Saludos. Y en este último vídeo pues ya habéis visto que el autor de esta incubadora no necesita ni mucho menos ayuda, lo ha explicado perfectamente cómo él hace las incubadoras. Yo creo que es que se dedica a la fabricación de incubadoras. Hablo con tantos de vosotros, creedme, que es que ya no recuerdo exactamente muchas de las cosas que he hablado. Muchas veces vuelven a contactar conmigo y me tienen que refrescar un poco la conversación que tuvimos, porque ya digo, es que sois muchísimos cada vez. Igual que hay muchos compañeros, que no quiero decir que sea este el caso, que lo que aprenden pues lo aplican para fabricación y venta de sus incubadoras, y así tener pues unos ingresos extras que nunca vienen nada, pero que nada mal. Nosotros pues compartimos este vídeo de este compañero porque nos hacía llegar el vídeo para eso, para que lo compartiéramos en nuestro canal. Eso hemos hecho, y a nosotros nos sirve también para tomar otras ideas, para ver formas diferentes de hacer incubadoras. Ya habéis visto el interior donde él tiene ubicado el ventilador, que es algo diferente a lo que nosotros solemos hacer, pero que mientras que, lo que siempre repito, mientras que a ti te dé buenos resultados, tengas unos parámetros óptimos de incubación y demás, que a seguir. Si tú en el mercado buscas diferentes incubadoras comerciales, podrás comprobar que no todas utilizan el mismo sistema, o vamos a decir, la misma ubicación de los componentes en el interior, ¿vale? Después ya, que unas sean más efectivas, que otras no tanto y demás, también en cierto modo depende del buen uso que nosotros seamos capaces de hacer de ellas. Porque repito,
Una incubadora no significa que sea como una tostadora que le mete las tostadas y te avisa y te la saca ya lista para untar. Aquí muchísima parte del éxito o el fracaso de las incubaciones está en nuestra mano, ¿vale? Nosotros seguimos adelante. Y bueno, aquí estoy mientras que hemos estado viendo estas otras incubadoras, estos compañeros que nos preguntaban cosas y demás, pues aquí estoy dando un último repaso con tranquilidad por si se me ha ido la cabeza y sin querer he hecho cualquier mala conexión, para que veáis que es que, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando uno, si yo hiciera esta incubadora para mí tranquilo aquí en mi patio, sin tener que estar pendiente a grabar, a que el plano se vea medio decente y todas estas cosas, pues estaría concentrado 100% en lo que estoy haciendo, pero no estoy concentrado 100% en lo que estoy haciendo porque estoy un tanto por ciento aquí y otro tanto por ciento intentando que el vídeo pues se vea o aclare lo máximo posible. Por eso también me gustaría que dejarais en los comentarios si con lo que hemos explicado, de la forma que lo hemos explicado, os habéis enterado o no, para corregir. Que lo tengo ya todo bien, a simple vista no veo nada raro. Voy a conectarle, le voy a meter 220 voltios ya. Después ahora pues afianzaré la sonda en el interior y ya después lo pondremos a funcionar un rato para ver cómo va subiendo y qué lectura nos da, ¿no? Evidentemente se escuchará el ruido del ventilador. Si todo va bien, a lo mejor se escucha otro ruido, si va todo mal, y desde ahí, desde la posición donde está, pues yo creo que el display lo podréis ver perfectamente ya después. Cuando pongamos la sonda dentro, pues enfocaré el display e iremos comprobando si va subiendo de temperatura en el lugar que hemos colocado la sonda ya así definitivo y todo lo demás. Pero por lo pronto vamos a meterle 220 voltios y vemos cómo reacciona el STC 3028. Pues ahí está. No sé si se ve el display bien de cerca. Estamos aquí en el patio y dependiendo vayan pasando las nubes y demás, pues se va poniendo la imagen más clara, más oscura. Pero bueno, estamos centrados aquí, que es lo que nos interesa. Y poco más. Lo que voy a hacer, por tener una idea, cuando ponga la sonda dentro y la atornille y la deje en el lugar que se va a quedar, voy a ponerle con cinta aislante también la sonda del medidor y vemos si hay mucha diferencia sobre la marcha. Tenéis que tener en cuenta una cosa, que si lo hacemos poco tiempo, a lo mejor no es que marquen diferente, es que uno tarde más tiempo en otro en los desplazamientos de temperatura y nos esté engañando, ¿no? Por eso, cada vez que hagáis alguna prueba de temperatura tenéis que dejar la incubadora por lo menos 2 horas para que no tengáis ningún problema. Normalmente yo cuando lo hago suelo dejar hasta 4 horas antes de hacer alguna modificación, ¿vale? El ir rápido pues nunca trae buenos resultados y la verdad, como cuando yo lo hago normalmente es para grabar vídeos, pues intento que no haya margen de error para que todos los datos que tengáis sean lo más reales posible, ¿vale? Entonces, para que veáis el tiempo que puedo tardar en hacer un vídeo como el que se avecina, que va a ser tremendo en tiempo, el de la calibración, antes de abrir la incubadora y dar por válido un dato, espero 3-4 horas, ¿vale? No quiero compartir unos valores erróneos que te lleven a ti a que tengas otros errores o que te aparezcan otras dudas, ¿vale? Ahí está funcionando, hay que programarlo evidentemente, pero el que esté funcionando así tranquilamente es indicativo de que las conexiones están bien hechas. Con este primer plano, así de cerquita, lo tenemos mucho mejor y ya estáis viendo, ahora mismo la sonda
está fuera del frigorífico y bueno, no le vamos a decir frigorífico, es una incubadora. Está fuera de la incubadora y esta es la temperatura que tenemos ahora mismo. Parece que estos días van a ser un poquito más frescos, gracias a Dios, porque a esta hora ya en este patio la temperatura pasaba sobrado de los 30 grados, pero vamos, segurísimo. Ahora mismo tenemos 28,5 y ya estáis viendo la humedad relativa que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que por lo menos esta parte en azul, la de tanto por ciento de humedad relativa, nos va a servir para marcar la humedad relativa, para saber la humedad relativa que tenemos en el interior, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es que, bueno, voy a hacer algunas cositas que tengo ahí pendientes, iré al cuarto de baño y todo lo demás y bueno, después volveré y vamos a colocar la sonda en la incubadora para que veáis el sitio, la ubicación que le vamos a dar y a partir de ahí pues haré lo que os he dicho, cogeré la sonda del medidor de temperatura y humedad y la pegaré en la misma posición y vamos a ver si hay mucha diferencia a la hora de la calibración de la temperatura real que va a haber en la bandeja de huevos a la que marca el termostato. Eso me va a dar una idea para el siguiente vídeo y puede parecer una tontería, pero no creas, no es tanto. Con eso se ahorra mucho tiempo y mucho trabajo. Para que veáis, aquí tengo que tener una silla con este foco, aquí todo pendiente y ahí todo el cableado y toda la porquería para grabar el vídeo. Pues si supierais este ladrón, las veces que se me ha caído de la silla para retirar el plano, para acercar el plano y demás, digo, lo voy a enseñar para que veáis con lo que tengo que estar tratando. Que voy a retirarlo, todo este armatoste, y vamos a abrir la incubadora, la voy a desconectar y le voy a colocar la sonda y a la vez también la sonda de ese medidor de temperatura y humedad, como hemos dicho, ¿vale? Bien, ya tenemos otra vez el interior de la incubadora. Voy a poner la sonda aquí, a la altura prácticamente de donde van a ir los huevos, independientemente después si le ponemos una bandeja de volteo o los ponemos sobre la base, ¿vale? Después ya con la calibración siempre la tenemos que hacer dependiendo de a la altura que van a ir los huevos, ¿vale? Yo voy a hacer la calibración más o menos con los huevos para ponerlos en la base de la incubadora. Después, el hecho de ponerla automática o no, el hecho de ponerle una bandeja de volteo en la base, pues es simplemente la bandeja y un timer para poder programarle el número de volteos que queramos al cabo del día. Este sitio es ideal, os voy a decir por qué. Porque la entrada-salida de aire tiene una aquí en la parte de abajo, en el interior, y la de esta parte la tiene aquí arriba. Entonces, no me gusta enfrente porque recibiría el cañonazo de aire del ventilador. Por eso me gusta en esta parte donde ya el aire llegaría más flojo, rebotado de la pared contraria que es hacia donde sopla el ventilador. Y repito una vez más, este no es el sistema de ubicación de componentes de la incubadora que a mí me guste, pero que también da buenos resultados y que por eso lo estamos haciendo. Porque muchos me preguntáis y me enviáis vídeos y preferís este sistema, que no a la fuerza tiene que ser el que yo diga, yo digo el que a mí mejores resultados me ha dado y que con más facilidad consigo los parámetros dentro de las incubadoras que hacemos, ¿vale? Pero que así, al principio, mientras yo estaba experimentando, porque no tenía, digamos, no sé si llamarlo un estilo propio, pues probé muchas cosas y esas cosas pues también me dieron problemas y os quiero decir cómo solucionarlo si se os presentan, ¿vale? Por eso estamos haciendo todo esto, porque sois muchos los que utilizáis otras formas diferentes de hacerlas, os dan problemas y después, pues bueno, preguntáis. Si nos ahorramos tiempo con esto, pues mucho mejor, porque no quiero dejar a nadie sin contestarle a las dudas. Nosotros hemos probado otros sistemas hace mucho tiempo,
pero creedme que me dieron tantos problemas que me acuerdo perfectamente de todas estas cosas que tuvimos que ir salvando con el tiempo, ¿vale? Pues lo que voy a hacer ahora es coger un tornillo y ya dejar esta sonda aquí ubicada fija, ¿vale? Primero, pues le he hecho una primera mueca a la chapa para que el tornillo después entre bien y sin esfuerzo, y ahora pues vamos a atornillar la sonda en ese orificio que ya hemos abierto, ¿no? Ya digo que si tuviera que hacer las cosas solo, sin grabar vídeo, pues evidentemente iría más rápido, pero como hay que estar, hombre, intentando que se vea lo mejor posible, que no haya dudas y demás, pues por eso se toma uno un poquito más de tiempo y bueno, intentamos hacerlo de la mejor forma posible para que no tengáis dudas, ¿no? Está claro que hay compañeros que tienen conocimientos de electrónica, electricidad, que son más manitas, otros que a mí me dan, como decimos por aquí, 20.000 vueltas, pero habrá que explicarlo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Todo el mundo no tiene el mismo nivel de conocimientos y por eso intentamos hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Y ahora la sonda, ¿veis? La sonda del medidor de temperatura y humedad que tenemos ahí, lo vamos a poner aquí a la misma altura, detrás, pero para ir viendo las mediciones que nos dan, ¿vale? Voy a coger el teléfono y os lo voy a enseñar más de cerca para que los veáis. Desde aquí se ve más cerca, ¿veis? La sonda ahí pegada, atornillada, ahí para que se quede el cable un poquito más fijo. Ahora cerraré la puerta, espero que se quede bien, y ahí pues bueno, lo que ya veis todo el conjunto. Ahí arriba está un agujero, aquí no le llega nada, ya al fondo está el agujero de renovación, y aquí enfrente pues mirad, justo en el medio, que no está pegado, pero vamos, no va a entrar tanto aire como para que afecte a la sonda desde la otra punta, y allá arriba. Y lo mejor es que el ventilador, veis, soplará hacia esta pared y irá rebotado hasta aquí. Entonces ya el aire, creedme, va a llegar con mucha menos fuerza y la lectura será mucho, mucho más segura. Y ya estáis viendo las conexiones, como no tienen protección, y me he llevado un calambrazo cuando he cogido el dedo así para tocar a ver si calentaba, que para mí se queda. Eso para mí se queda. Mi mujer me dice, si te pudiera haber grabado pegando carreras por el patio, hubiera tenido más visitas que la construcción de la incubadora. Digo, pues seguro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a cerrar la incubadora, vamos a ver cómo se queda de cerrada y vamos a ver cómo van subiendo las temperaturas del medidor y de nuestra sonda, ¿vale? En el lateral, con los cables, pues sí hay aquí una pequeña apertura, mayor renovación de aire, pero después fijaros cómo por arriba, ya con el imán del frigorífico, poquito más queda. Pero eso no va a influir a la hora de las mediciones de temperatura que hagamos después a la hora de explicarlo. Simplemente va a tener un poquito más de renovación que no va a afectar para nada. Y todo por no abrir un poquito más el agujero para pasar por ahí el cable de la sonda, que es lo que tenéis que hacer vosotros. Vosotros no hacer esto, que esto es como experimento, vosotros pasadlo por aquí y después incluso si selláis esto con un poquito de silicona, mucho mejor todavía, ¿vale? Ahora la voy a conectar y vemos cómo se desenvuelven las dos medidas de temperatura. Ya veis que he puesto uno enfrente de la otra y así con un primer plano ahora lo vamos a ver muchísimo, pero que muchísimo mejor. Primer plano, como os dije, del medidor de temperatura y humedad y del medidor de nuestro termostato, y pensad por un momento si no echáis en falta ahora mismo algo. Tenéis el sonido ambiente, le he metido 220 voltios para comprobar las temperaturas que marcan a la misma altura las dos ondas del medidor que ya estáis viendo y del termostato, y no echáis en falta nada. Pues os lo voy a decir.
no está funcionando el ventilador. Mucho me temo que el ventilador ha dicho hasta aquí llegué y vamos a tener que cambiarlo con el meneo que significa todo esto de tener que quitarlo, buscar otro, volverlo a soldar y volverlo a colocar. Bueno, pero en fin, vamos ahora a centrarnos en lo que estamos. Se nos ha quemado el ventilador, es lo que tiene por utilizar material reciclado, pero bueno, también te puedo decir que este ventilador lleva un montón de años con nosotros y ha sido así, pues ya está, ha tenido que pasar y pasó. Fijaros que al principio del vídeo lo probamos para estar seguro de que funcionaba la resistencia y el ventilador correctamente y bueno, al final el resultado pues nada. De todas maneras, lo vamos a poner porque es una base importante de esta incubadora que estamos haciendo, pero ahora mismo podemos hacernos una idea de la diferencia de temperatura de lo que nos marca el medidor este con el termómetro del termostato, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí durante unos minutos, mientras aprovecharé para ir preparando la pizarra para explicarte con más detalle lo que hemos hecho en el tema de conexiones. Miraré por ahí a ver si veo algún gráfico que se vea todo claro y también lo utilizaremos y al rato pues volveremos, lo dejaremos funcionando y veremos qué diferencia hay de la temperatura de uno con la temperatura de otro. Mientras más datos tengamos, mejor que mejor. Lo del cambio del ventilador y demás, tendré que buscar por ahí algún que otro. Lo del cambio del ventilador lo dejaremos para más adelante porque ya hoy ya estamos dedicándole un montón de tiempo, ¿eh? En el vídeo estamos dedicando tiempo, pero créeme, fuera de pantalla, muchísimo más. Volvemos de nuevo. ¿Y qué escucháis ahora de fondo? Voy a poner el primer plano más alto. Ahí está. Pues ¿sabéis qué es lo que estáis escuchando de fondo? El ventilador. El ventilador de la incubadora y no lo he cambiado, no lo he modificado ni he hecho nada. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que después del corte anterior de vídeo me quedé observando las temperaturas y estaban igual las dos. Ninguna subía. Y digo, bueno, voy a tener tan mala suerte de que se me queme el ventilador y que se me queme también la resistencia. El ventilador, vale, como os he dicho, es reciclado, tiene un montón de años, perfecto. Son cosas que pasan y en la vida el desgaste nos pasa factura hasta a nosotros, pero la resistencia también. Y ya después, pensando un poco, mirando el termostato, digo, claro, si el termostato no está ajustado, el termostato no le hemos tocado y sabe Dios a la temperatura a la que se activa. Hay que tener en cuenta que aquí en el patio habéis visto que sin tocar nada estamos cerca de los 30 grados. Si tiene puesto de fábrica que a lo mejor actúa o corta a los 20-25 grados, pues está fuera ahora mismo. Pues lo he cogido rápidamente, he puesto una mínima de 37 o 37,5 y una máxima de 38 y ahí lo tenéis, está en funcionamiento. Entonces, ahora sí está en funcionamiento. Menos mal, porque yo, bueno, solo con pensar de que tenía que desmontar ahora el ventilador y poner otro nuevo, madre mía. Pues fíjate, ya ha cortado a 38,1 por el residuo de calor. Es que es normal porque ya digo, aquí ahora mismo la temperatura es altísima, pero fijaros a la izquierda lo que está marcando ese medidor de temperatura y humedad, pues prácticamente 1 grado de diferencia. Yo no voy a utilizar ese para hacer la calibración. Ya he explicado al principio del vídeo lo que vamos a hacer con el tema de los medidores de temperatura, pero para que veáis, por muy equivocado que esté nos está diciendo que vamos a tener que hacer una calibración aquí, porque bueno, es que está dando 1 grado casi de diferencia. Lo vamos a dejar ahí un rato funcionando, ¿vale? Lo voy a dejar un rato mientras voy a recoger esto un poco,
así adelanto, trabajo, voy recogiendo esto un poco, voy preparando la pizarra y antes de irme para el otro lado para explicaros la parte eléctrica mejor con la pizarra y un esquema, pues vamos viendo después de un rato funcionando si hay mucha diferencia o no. Cuando se establezcan un poco, se estabilicen un poco, pues ahí yo creo que va a dar menos margen de 1 grado. Ahora mismo tened en cuenta que no todos los dispositivos tienen la misma rapidez a la hora de marcar en esos cambios bruscos de temperatura. Por eso si le damos ese margen afinaremos un poquito más. No todo lo que se necesita, porque a mí me gusta hablar de varias horas, pero bueno, por lo menos para tener una primera toma de contacto nos va a venir perfectamente, ¿vale? Recojo, volvemos a hacer una grabación antes de irnos para el otro sitio y podemos sacar algunas conclusiones, aunque no las definitivas, ¿eh? He buscado un primerísimo plano para que no os perdáis detalles y la noticia yo creo que es muy buena. Ha habido veces que hasta han coincidido. Por eso digo que la noticia es muy buena. Tan solo hay una diferencia, un margen ahí de 2 décimas y eso es muy bueno porque significa que la calibración, en principio, yo creo que va a ser relativamente fácil. Otra cosa es mirar que haya la misma temperatura en las 4 esquinas y el centro. De todas maneras, ya sabéis que disponemos de un margen de 1 grado, medio grado, con el que podamos jugar, aunque no coincidamos en las temperaturas en los diferentes puntos, ¿no? Pero eso ya lo veremos cuando estemos metidos en faena, que será ese apartado en el siguiente vídeo. Lo que pasa que ya que está todo montado y ya que está todo aquí, pues digo, lo dejo un poquito más y por lo menos vemos pues cómo se comportan los dos displays, el de la temperatura y el de la humedad. El de azul, a ese no echarle cuenta porque ahora mismo no estamos con la humedad relativa. Dentro no hay agua, en fin. Lo que sí os diré también que qué maravilla el hacer incubadoras en lugares que mantengan bien la temperatura, ¿no? El caso del congelador de un frigorífico. Ahora mismo, como la temperatura exterior es alta, estamos en torno a los 30 grados, ya habéis visto a lo largo del vídeo, pues bueno, es muy poca diferencia del exterior con el interior y eso hace que en todo el tiempo que ha estado aquí, que ha sido un buen rato, pues he escuchado desde la otra parte donde estaba la incubadora una vez. O sea, que todo este tiempo se ha mantenido con la temperatura que hay dentro y, por supuesto, con lo que es capaz de mantener la temperatura este habitáculo del congelador de un frigorífico. Fijaros qué maravilla. Esto a la larga no os podéis imaginar el ahorro que supone, no solo en la temperatura, en la luz, en el consumo eléctrico. Si me estáis viendo desde España, pues seguro que sabéis de lo que hablo. Pero si me estáis viendo desde fuera, aquí en España la luz, bueno, la luz como todo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de la luz, el fluido eléctrico está por las nubes, ¿vale? Entonces, tener una incubadora que se tire muchísimo más de la mitad del tiempo de incubación parada, con la resistencia, que es lo que más consume, parada, manteniéndose del calor, de la temperatura que hay dentro, eso es una maravilla. También hay que tener en cuenta que estamos, ya digo, en verano, partiendo de una temperatura ambiente que ya es alta, pero en invierno, aunque salte más, pues evidentemente el consumo será también mucho menor que si tuviéramos la incubadora hecha en microondas, cartón, madera, no sé, ¿no? O que no tuviéramos el aislamiento del que disponemos en el congelador de un frigorífico. Y aparte la ventaja del desgaste de componentes. No es lo mismo un termostato, una resistencia, un ventilador que estén constantemente me activo, me desactivo, multiplicado por 21 días
o las diferentes incubaciones que hagamos por 21 días cada una de ellas, que es una auténtica barbaridad. Entonces, yo os entiendo cuando muchas veces me decís, pues ese modelo a mí me ha dado malos resultados. Es verdad que hay modelos que dan más malos resultados que otros, pero también hay que ver en las condiciones en las que han estado trabajando. La potencia de carga, el material de la incubadora, si mantiene más o menos la temperatura, en fin, que son muchas cosas. Sí es verdad que después hay algunos modelos que salen malos, sin más. Eso pasa con todo, con los electrodomésticos, con los vehículos, pero de eso nadie tiene culpa. Se fabrican millones, que algunos salgan malos desde el principio, pues te tocó y poco más, ¿no? Pero en fin, vamos a pasar ya a la otra parte. Esto lo voy a desconectar, ya después vendré a recogerlo y vamos a intentar ver el gráfico pues de otra manera posible. Ahora os voy a sacar un primer plano visto desde atrás para que veáis que realmente esto no tiene tanto cableado. ¿Veis a lo que me refiero? Realmente no tiene tanto cableado. Esta parte es de la sonda, estos hilitos pequeños de colores. Esta parte de aquí, pues es la parte que dijimos de 220 voltios. Y esta parte de aquí, pues es la parte del relé, donde va la resistencia y la fuente de calor. Lo que tú no me puedes hacer es conectar aquí directamente los dos polos de la resistencia y del ventilador, porque no es así. Para hacer estas conexiones que hemos explicado, por eso me gusta utilizar una ficha de empalme, ¿vale? Lo que pasa es que como yo ando casi siempre con material reciclado, tampoco muchas veces son los componentes que realmente se debiera utilizar. Pero bueno, ya cada uno que utilice lo que disponga, lo que más fácil le sea y ya está. No tiene mayor historia, pero cuando veo algunos montajes que me enseñan termostatos con un montón de cables y un montón de historias y me mandan una foto y me dicen, Antonio, ¿dónde me he equivocado? Pues bueno, eso es imposible. Que yo esté aquí en mi casa y de repente vea una foto con un montón de cables que no sé ni de dónde salen y que de ahí tenga que adivinar, porque sería prácticamente adivinar, imaginaros, y tampoco puedo pararme uno a uno a ver todo eso porque no me daría el día para los cientos de comentarios, cientos de mensajes y de cuestiones que recibimos. Por eso os doy un consejo. Voy a darme la vuelta por aquí con cuidado. Nosotros no ganamos nada hasta el día de hoy con ningún producto. Todo esto es comprado. Este cacharro lo hemos comprado, lo hemos comprado, todo lo hemos comprado. Y lo que no, pues intentamos reciclar para ahorrarnos un dinero, porque esto de YouTube, yo no sé lo que cuentan, pero os aseguro que a nosotros el canal hay ciertos meses que nos cuesta el dinero, porque también compramos incubadoras para nuestro canal secundario hecho en casa. Pero como lo hago con muchísimo gusto, como me siento tan, no sé la palabra, me siento tan útil, viendo que hay compañeros que les sirve, que nos dan ánimos y que, en fin, yo tengo mi trabajo y ya digo, pues este termostato, si por ejemplo, que es a lo que quiero llegar, veis que lo estamos utilizando, que estamos explicando todo acerca de él. Cómo hay gente que quiere hacer una incubadora y compra un modelo que a lo mejor no aparece por ninguna parte. Ya no solo en nuestro canal, sino a lo mejor de otros compañeros que tienen otros canales y que también dan información muy valiosa con otros modelos que a lo mejor nosotros no hemos analizado. Pero es que nosotros aquí hemos visto ya un montón de controladores de temperatura y humedad y todo explicado paso a paso y de la forma más fácil posible. Entonces, yo hablo por mí. Si yo hubiese alguien que explicara algo en un canal que yo creyera que más o menos me pudiera fiar, yo me compraba ese dispositivo, porque ahí hay alguien que me explica cómo se utiliza y eso ya yo creo que es una ventaja. Bueno, que nos vamos para la pizarra y allí vemos la parte que nos queda. Lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir, pero yo creo que no haría ni falta. No se me da muy bien dibujar, pero aquí está
el esquema de conexiones que hemos hecho hoy de ese termostato que tenéis ahí, el STC 3028. Aquí están, veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el termostato vienen numeradas todas esas casillas. Esta olvidarla porque en la sonda viene con un conector especial donde no hay que tocarlo para nada. Simplemente, bueno, sí, a la hora de pasarlo por el agujero que le hagamos para sacar el cable de la sonda al exterior. El 6-7 es para humedad relativa, ¿vale? Es para utilizar la parte de higrostato. Y el 8 y el 9 son los que nosotros hemos usado para la conexión de la parte de controlador de temperatura, ¿vale? Este es el ventilador y esta es la fuente de calor, la resistencia. Aquí la entrada de 220 voltios, ¿vale? Al 1 y 2 va directamente los 220 voltios, pero como veis, una parte va compartida, un ramal, con el 9 y el otro va compartida con la parte de ventilador y resistencia. Si os dais cuenta, el ventilador y la resistencia van conectados un extremo directamente a una parte del relé, pero la otra va conectada a 220 voltios. No como muchos directamente hacen, y después veo en los comentarios, pues tú dijiste en un vídeo que se conectaba directamente, y después me trago el vídeo entero y pierdo tiempo porque digo, lo mismo se me ha ido la olla y lo he dicho de verdad, pero es que ya digo que hay veces que no sé de dónde sacan las cosas, que el ventilador y la resistencia, si decidís conectarlas juntas, nunca van directamente al dispositivo, por lo menos en este caso y en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, yo creo que os podéis quedar con este esquema eléctrico que es tan simple como después vosotros mismos habéis visto en las conexiones, que no tiene tanto cableado, ni tiene tanto lío, ni nada por el estilo. Y a mí me gusta simplificarlo mucho más poniendo aquí la ficha de empalme que habéis visto. Así, por ejemplo, estos empalmes están hechos dentro, que los soldamos con el ventilador y la resistencia. Pero aquí, para alimentar directamente 220 y después jugar con la alimentación del relé, pues me gusta poner una ficha de empalme, porque así el cableado, los empalmes se reducen, como dice su propio nombre, mucho más todavía. Y si a la ficha de empalme le ponemos un tornillo y la anclamos junto con el termostato, que es lo suyo, no suelto como nosotros lo hemos dejado, porque ya digo que nosotros la vamos a desmontar cuando terminemos los vídeos, pues mejor que mejor. Porque si tenéis que desplazar la incubadora, la queréis vender, la queréis prestar, no es lo mismo una incubadora que lleve el termostato dando vaivén en el coche sin saber el trato que le va a dar el siguiente y demás, a que esté anclado a la parte de arriba, y evidentemente le quitaremos un montón de tralla. Quedaros con este esquema eléctrico, yo creo que complementa bastante bien a lo que hemos explicado en el vídeo de hoy, y poco más, simplemente por completar esta información. Estamos pues en el final ya de este vídeo. Otro paso muy importante, esta incubadora la tenemos ya a punto, y bueno, como siempre, pues decirte que espero que lo hayamos explicado de una forma que te sea útil todo, que es lo que intentamos, y si no, cualquier sugerencia a pie de vídeo en los comentarios sin ningún problema, y si podemos rectificar en algo, mejorar en algo y demás, pues hacérnoslo saber. Comentaros que ahora, para despedir el vídeo, la semana pasada hicimos una escapadita y vimos cosas muy bonitas y me gustaría compartirla con todos vosotros. Por eso vamos a despedir el vídeo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, con unas imágenes muy bonitas que nos gustaría compartir con todos vosotros. ¿Que no? Pues sin problema. Hasta el próximo vídeo y poco más, ¿vale? Son imágenes de una zona de Cádiz, que a mí Cádiz me encanta. Cada vez que podemos tiramos para allá, no muchas veces por desgracia, pero bueno, simplemente por compartirlas. Un saludo.